Nos encontramos nuevamente viendo la parte 2 de los conceptos introductorios. Esto corresponde a la unidad número 1. Diremos que un sistema es un conjunto de partes que están interrelacionadas para cumplir un objetivo común. En el caso del sistema informático, los componentes son los usuarios, el hardware y el software. Los decimos usuarios o usuarios porque podemos tener sistemas trabajando con uno o más de ellos. Y en el hardware podemos reconocer distintos componentes que los iremos viendo en detalle conforme vamos avanzando en la materia. Pero por supuesto también hay distintos tipos de software. Este hardware es el componente del sistema que tiene una expresión física y con algo de humor. Algún autor dice que es la parte que nosotros podemos golpear cuando no funciona. El software es el componente lógico y tiene la expresión en el conjunto de programas y de datos. Los sistemas informáticos con estos componentes pueden trabajar integradamente y ofrecernos muy buenos resultados. El software, nos detenemos un momento para hablar de él, para plantear una división en distintos estratos, en distintos tipos de software, todos ellos importantes cuando actúan interrelacionados. El software de base es un software que da soporte a otro software y que actúa en momentos determinados para generar ese aporte. El software de base lo encontramos en el software de arranque, en el proceso de arranque de una computadora, y lo veremos en un momento, en los controladores de dispositivos, que son los que permiten comunicar a cada uno de los dispositivos con el resto del hardware, y en el sistema operativo. Seguramente todos hemos trabajado con distintos tipos de sistemas operativos, los más comunes es Windows y Linux, y veremos también en un momento de qué se trata este sistema operativo. Este conjunto de software de base, repito, da soporte a otros programas y en muchos casos su actuación es totalmente transparente. Esto es, no nos damos cuenta que están trabajando este software de base. Los software de desarrollo, de programación, son lo que normalmente nosotros conocemos como lenguaje. Ejemplos de ellos son un PHP, un Java, un JavaScript, un C++ que ustedes utilizan en programación en la materia de algoritmo y resolución de problemas, o el mismo Python. Todos estos son programas que nos permiten desarrollar otros programas para resolver problemas específicos. Ya también veremos en detalle cómo trabajan o cuál es el principio de funcionamiento de estos lenguajes. Y finalmente tenemos los programas de aplicación, que los hemos dividido en utilitarios y a medida. Los utilitarios es un software que viene preparado para resolver específicamente algún sector problemático de los usuarios. Por ejemplo, el Word, que resuelve el tema de redacción, o el Excel, que resuelve problemas de cálculos, o Canvas, que aporta para la resolución de algunos desarrollos de imágenes u afiches. Bueno, y así tenemos distintos tipos de utilitarios y cada vez hay más utilitarios. Y el software a medida es un software que está desarrollado dentro de un entorno de lenguaje, pero resuelve un problema muy específico de un usuario en particular. Como es, por ejemplo, cuando hacemos un sistema para desarrollar o controlar la asistencia de usuarios a un gimnasio, o para hacer una liquidación de sueldo, donde se le definen informes muy particularizados para cada uno de los clientes. Nos detenemos en el sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Recién mencionábamos que una expresión de ellos es el sistema operativo Windows o Linux. En ambos casos, estos sistemas operativos son fundamentalmente una interfaz de usuario. ¿Qué significa que es una interfaz de usuario? Que estos sistemas operativos permiten que los usuarios se puedan comunicar con el hardware y generarle algunos pedidos.
Por ejemplo, cuando estamos nosotros en un entorno de Windows, nosotros abrimos el explorador y le podemos pedir a este sistema operativo que nos ejecute algún programa que hayamos seleccionado que está en una determinada unidad. Ese software le podemos pedir que lo abra, le podemos pedir que al sistema operativo que lo borre, que lo elimine, que lo cambie de unidad. Todo esto es lo que podemos hacer a instancias del sistema operativo, entre otras tareas. Pero además, el sistema operativo en un sistema informático cumple distintas funciones. Y yo me permito definir esas otras funciones de una forma muy cortita, pero sumamente potente. ¿Qué otra función cumple? Es ser el administrador de los recursos del sistema. Bien, esta es una definición sumamente corta, pero les decía que es muy potente, porque si entendemos desde el punto de vista sistémico qué es administrar, diremos que administrar es planificar, programar, dirigir y evaluar. ¿Está bien? El término planificar está asociado a determinar un objetivo y los pasos necesarios para alcanzarlo. Programar significa asignar los recursos para las tareas definidas en la planificación. Dirigir es hacer que se cumplan las tareas definidas anteriormente utilizando los recursos definidos en la programación, y evaluar es comprobar o verificar que realmente los objetivos que se habían planteado en el comienzo de la planificación verdaderamente se han cumplido. Esto desde el punto de vista sistémico, esto es administrar. ¿Y sobre qué recursos trabajan los sistemas operativos? Trabajan sobre el procesador o procesadores, las memorias, los periféricos, los usuarios, en el caso de ser un sistema multiusuarios, y los archivos. Bien, de tal manera que cuando nosotros queremos saber qué tarea cumple un sistema operativo, nosotros hacemos un análisis espectral entre estos dos conceptos y decimos que un sistema operativo planifica, programa, dirige y evalúa los procesadores presentes. También planifica, programa, dirige y evalúa el conjunto de las memorias y así sucesivamente con el resto de los recursos del sistema. Esta conjunción de estos dos conceptos me da el amplio abanico de tareas o funciones que cumple el sistema operativo, que hace que las tareas para el usuario sean sumamente sencillas y como decía anteriormente, en muchos casos que sean transparentes. Bien, también forma parte de este software de base los programas que se activan en el momento del arranque de una computadora. Para ello, digamos, tenemos acá en este esquema un diagrama de bloques donde tenemos las unidades de entrada, como habíamos visto al principio, la unidad de procesamiento, las memorias internas y memorias externas, y las unidades de salida. Así es como nosotros habíamos visto los distintos bloques que componen una computadora. Bien, pero ¿qué elemento compone esa memoria principal? Una ROM y también una RAM. ¿Qué es una ROM? Una ROM es una memoria, que su acrónimo significa memoria de sola lectura, es una memoria no volátil, la memoria ROM. Esto significa que esa memoria, lo que almacene, no se borra si desaparece la energía. ¿Está bien? Es una memoria que le decimos de sola lectura, no es porque no se pueda modificar su contenido, pero la modificación esta importa un trabajo que no es sencillo. Digamos, se puede modificar, pero a costa de unas tareas importantes, no tan simples. Pero ¿qué es la ventaja fundamental de la memoria ROM? Que lo que nosotros grabemos en memoria ROM lo vamos a mantener aunque falte la energía. El otro componente de esta memoria principal es la memoria RAM, la conocida memoria RAM. El acrónimo significa memoria de acceso aleatorio. Esta memoria tiene como característica ser muy amplia,
ser volátil, significa que si nosotros apagamos la computadora, esta memoria queda totalmente en blanco. Si nosotros estamos trabajando con algunos programas abiertos en memoria RAM, se nos corta la energía. Si no tenemos un elemento de soporte a esta energía, nosotros vamos a perder todo lo que teníamos en memoria RAM. Pero además es sumamente flexible en cuanto a su almacenamiento. Una memoria donde se puede grabar y regrabar. Esto es interactuar con distintos tipos de programas, lo que le da mucha versatilidad al uso de la computadora. Y esto lo permite la memoria RAM con estas características, ¿no? Que se puede trabajar grabando programas, borrándolos y grabándoles otros en forma sumamente simple, y de esto se encarga el sistema operativo a partir de lo que nosotros le demandamos al sistema operativo. Esta conjunción de estas dos memorias hacen un aporte sinérgico, cada uno aporta algo muy importante en el proceso de darnos servicio a los usuarios. Cuando nosotros prendemos una computadora, la memoria RAM, al no tener energía, está totalmente en blanco. Bien, y para que nosotros podamos trabajar, nosotros necesitamos tener un sistema operativo ubicado en memoria RAM, porque ya decíamos que el sistema operativo es fundamentalmente una interfaz de usuario. ¿Y dónde se encuentra el sistema operativo cuando nosotros arrancamos? Se encuentra en alguna de las memorias externas, que pueden ser los distintos, un disco óptico, un disco magnético, un disco de estado sólido o un pendrive. Eso forma parte de los distintos exponentes que tienen las memorias externas. En uno de ellos se encontrará el sistema operativo. Pero claro, el sistema operativo, para que nosotros podamos trabajar, necesitamos llevarlo a la memoria RAM. ¿Por qué necesitamos llevarlo a la memoria RAM? Porque las memorias externas en general son memorias que entregan su contenido en forma muy lenta, y nuestro procesador, si se maneja al ritmo que tienen las memorias externas, se convertirían en sistemas sumamente lentos. Por eso necesitamos llevar el sistema operativo a la memoria RAM. Bien, la memoria RAM, si bien es cierto que es un poco más lenta que lo que necesita el procesador, está mucho más cerca de las velocidades de trabajo del procesador. Bien, ¿y cómo es esto de que se lleva el sistema operativo que está en una memoria externa, se lleva a la memoria RAM? Y acá es donde juega un papel importante las rutinas de arranque, programas que se encuentran en memoria ROM. Y esto es lo que veremos a continuación. ¿Qué es lo que tenemos en este proceso? Si nosotros encendemos, ya decíamos que la memoria RAM se encuentra totalmente en blanco, pero la memoria ROM no. La memoria ROM tiene esa característica de sostener los programas aunque nosotros no tengamos energía. En el proceso de arranque, la RAM estará en blanco, pero la ROM conserva rutinas que son específicas para el proceso de arranque. En el proceso de encendido, donde nosotros energizamos a la computadora, lo que hace la ROM es aportar y corre programas de lo que se llaman el BIOS. Este BIOS es un programa de soporte que permite la comunicación de los principales componentes que están instalados dentro de la computadora. ¿Está bien? A partir de que se puede comunicar este procesador con la computadora, va a correr un programa de testeo. Manda señales de control para verificar qué componentes se encuentran conectados al sistema. Verificará que tenga teclado, que tenga mouse, que tenga memoria RAM, que tenga monitor. Bien. Es usual que si ustedes no tienen un teclado, por ejemplo, conectados, en este proceso de testeo de qué componentes se encuentran conectados, les informe por monitor que no posee ese dispositivo. Es porque está corriendo
ese programa de testeo, de prueba, para ver cómo está conformado el sistema informático. Bien. Pero claro, ha visto cuáles son los componentes, pero no le hemos indicado cómo debe hacer trabajar cada uno de esos componentes que ha identificado. Es ahí donde revisa y carga la configuración. Esta configuración es cómo se debe hacer trabajar cada uno de los componentes que han sido reconocidos. ¿Y dónde está esta definición, estos parámetros que le indican cómo va a trabajar cada uno de esos componentes? En lo que se llama una memoria de tipo CMOS, que está sostenida, es una memoria volátil, muy pequeña, pero que está sostenida por una pila común, donde sostiene muy poquitos datos, que son los datos de configuración. Esos datos de configuración dirán cómo debe ser trabajar el mouse, cómo debe ser trabajar el teclado, cómo vamos a hacer trabajar el procesador, cómo hacemos trabajar el monitor. Si nosotros queremos cambiar los parámetros de configuración, deberemos entrar con un programa setup para poder ver cómo está la configuración y alterarla y cambiarla. Dentro de los elementos que se pueden cambiar en esta de configuración está la rutina para revisar las memorias externas buscando un sistema operativo. Nosotros podemos cambiar el orden también. Una vez que se ha corrido el programa de testeo y se han definido los parámetros para que funcione cada uno de este hardware que ha sido detectado, está en condiciones de correr un programa que va a ir a buscar a la memoria externa, a las memorias externas, un sistema operativo. Busca en las memorias externas un sistema operativo, lo reconoce como sistema operativo y sube a memoria RAM, esto es, copia no todo el sistema operativo, pero sí la parte principal del sistema operativo, que es lo que se llama el kernel, el corazón del sistema operativo. El intérprete de comando lo va a copiar desde la memoria externa, lo va a copiar en la memoria RAM. En este momento que este sistema operativo se encuentra en memoria RAM, y puede hacerlo porque a partir de que lo hemos prendido la máquina, hemos energizado esa memoria RAM, por lo tanto ya puede sostener datos. Este sistema operativo va a estar en memoria RAM y puede empezar a interactuar con el usuario. Veamos entonces ahora cómo nos queda el esquema, donde tenemos unidades de entrada, el procesador, la memoria ROM, que hizo su parte, digamos, generando esta revisión de componentes y cargando configuración, pero además yendo a buscar el sistema operativo a la memoria externa, y ya queda en condiciones de poder operar y entregar resultados y mostrarlos por una unidad de salida. Este es el proceso de un software de base también, en este caso el que se activa en el proceso de arranque de una computadora. Bien. Veamos lo que son los programas, que es el segundo tipo que habíamos mencionado cuando clasificamos el software. Decíamos que había software de base, pero había también un software de desarrollo, lo que le llamábamos lenguajes. Y seguramente ustedes van a empezar o ya han empezado a trabajar desarrollando programas dentro de un entorno de un lenguaje. Cuando a uno le piden algún tipo de desarrollo, esto es resolver un problema específico, lo primero que hace es hacer un análisis. Hacer un análisis es ver cuáles son los niveles de requerimiento, o sea, cuál es el planteo, cuál es el problema, cuál es el desafío, y a partir de ello genera un diseño. El diseño es una expresión simplificada de cómo resolver ese problema. Y cuando nosotros tenemos ese diseño, que puede estar formalizado o con un modelo conceptual de cómo resolver el problema, nosotros lo que hacemos es una codificación. Y esa codificación en el entorno del programa, del lenguaje, se llama programa fuente. Y se llama fuente, apelando el término fuente, a que estamos en el origen de la solución del problema.
Bien, acá tenemos una imagen que es lo que en general los usuarios trabajan y desarrollan. Un programa fuente. En este programa fuente se utilizan instrucciones, una sintaxis que es propia del lenguaje de desarrollo. Pero esas instrucciones, ¿las podrá reconocer el procesador? Seguramente que no. Esas instrucciones muy difícilmente, salvo que sea un lenguaje de programación de muy bajo nivel, pero en general los lenguajes de programación, los que le mencionaba anteriormente, como por ejemplo el C++, es un lenguaje de programación de alto nivel. El alto apela a que está muy lejos de ser las instrucciones que reconoce el procesador. ¿Y cómo se hará entonces para transformar este programa fuente en un lenguaje que es conocido por el programador, pero desconocido para el procesador? Deberá haber algo que me convierta este programa fuente en un programa objeto. Este programa objeto está en términos de instrucciones reconocidos por el programador. ¿Quién interviene ahí? El lenguaje, justamente. En el lenguaje, cuando uno tiene... ¿Qué me aporta esos lenguajes? Un entorno de programación. ¿Bien? Es una hoja donde yo puedo generar líneas de comando del lenguaje. Pero además me va marcando en el análisis lexicográfico, me va marcando que use las palabras claves reconocidas, válidas del lenguaje. Después me hace un análisis sintáctico donde me revisa la estructura de programación que esté en condiciones, y cuando ha pasado por estos análisis previos, recién hace una traducción del programa fuente en términos del lenguaje manejado por el programador a un programa objeto que está desarrollado en términos de instrucciones reconocidas por el procesador. Es así, digamos, que hecha esta conversión, el procesador entenderá la secuencia de instrucciones que definió el programador. Necesita esta traducción. Bien, las instrucciones entonces tenemos instrucciones en un ámbito del lenguaje de programación, y tenemos al procesador, digamos, que tiene un set de instrucciones que le son propias, ¿no? Cada uno trabaja con un set diferente. El lenguaje en su listado de instrucciones que le son propias, y el procesador con su set de instrucciones que son muy propias. Quien hace la traducción es el mismo lenguaje. Bien, estos lenguajes tienen como función, además de hacer las revisiones que citábamos anteriormente, traducir desde el lenguaje objeto hacia desde el lenguaje fuente, del programa fuente hacia el programa objeto. Bien. ¿Qué componentes nosotros habíamos citado que teníamos dentro del sistema informático? Unas unidades de entrada, las memorias que soportan los programas y los datos, una unidad de procesamiento, el corazón, la parte fundamental del sistema de cálculo, y distintas unidades de salidas. Hay distintas expresiones para cada uno de ellos, como unidades de entrada, como memorias, que nosotros las dividimos en memorias principal, que tiene una expresión como memoria ROM, RAM y caché, que las vamos a ver en una unidad posterior, y también hay unidades secundarias externas, también llamadas, como son los discos ópticos y discos magnéticos según la tecnología, y también memorias de tipo electrónica. Nos vamos a detener en particular ahora a ver y comentar, digamos, también en la unidad siguiente, lo vamos a ver un poco más en detalle, qué componente tiene esta unidad de procesamiento. Y diremos, tratando de verlo como grandes bloques de la unidad central de procesamiento, que tiene tres bloques: una unidad de control, una unidad aritmético-lógica y un conjunto de registros. ¿Qué hace la unidad de control? La unidad de control es fundamentalmente la que recibe las instrucciones, las interpreta y las ejecuta. ¿Está bien? Particularmente el que recibe
e interpreta es un componente de la unidad de control llamado decodificador. Ahí van llegando cada una de las instrucciones y a partir de cada una de las instrucciones genera una serie de micropasos. Esos micropasos los toma el secuenciador y a partir de órdenes de control hace que se cumplan cada uno de esos micropasos. Y también tenemos en esta unidad de control un reloj que por supuesto no es el que da la hora, sino este reloj es un oscilador que me da el ritmo de trabajo del procesador. Cuando nosotros vemos como un parámetro característico de una computadora que tiene un procesador de 3 GHz, el Hertz es una unidad de medida de frecuencia y Hertz significa ciclos sobre segundo. Por lo tanto, en un procesador que tiene 3 GHz, si reemplazamos por su valor del giga, que son 1000 millones, 3 GHz son 3000 millones de ciclos que se producen en un segundo. ¿Por qué es importante este dato del ritmo de trabajo? Porque cada una de las micro tareas que hay que realizar se hace en términos de una unidad de tiempo que son los ciclos. Bien, y hay una relación inversa. Mientras más alta es la frecuencia de trabajo del procesador, son menores los tiempos de ciclo. Bien, con lo cual, si nosotros aumentamos la frecuencia de trabajo, es porque estaremos disminuyendo el tiempo de cada uno de los ciclos. Y como todas las tareas están en base a la duración de estos ciclos, mientras mayor sea la frecuencia, menos es el tiempo que realiza cada una de las tareas. Esto es en cuanto a la unidad de control. Y la unidad aritmético-lógica es un módulo que tiene varios componentes, entre ellos un acumulador, que son memorias donde sostiene los datos sobre los cuales se va a operar o los resultados de alguna operación que se haya realizado. También tiene un componente que es la unidad de cálculo aritmético-lógica, donde realiza los cálculos aritméticos, suma, resta, multiplicaciones, divisiones y demás, y las operaciones lógicas, que son operaciones de comparación, y también se verá más adelante que en realidad estas operaciones lógicas se reducen a realizar operaciones aritméticas. Pero eso es un tema que se verá un poquito más adelante. Y también tiene un registro de estados, que es una pequeña memoria donde con muy pocos bits, pero cada uno de los bits que tiene describe cómo ha sido la última operación que se ha realizado en la unidad de cálculo, que también, digamos, entraremos en detalle en la unidad número 2. Además del módulo de unidad de control y del módulo de unidad aritmético-lógica, también tiene un módulo conteniendo registros. Estos registros son varios, un registro de datos, un registro de instrucciones, un registro de direcciones, un registro de palabras, un puntero a pila. Cada uno de estos registros son pequeñas memorias que cumplen funciones específicas. Este detalle de qué función cumple cada una de ellas los veremos en la siguiente de las unidades. Veamos con un poquito más de detalle cómo funciona el decodificador a partir que le llega una instrucción. Recordemos que este decodificador es un componente de la unidad de control, ¿no? Cuando le llega una nueva instrucción al decodificador, ¿está bien? Una nueva instrucción, estamos hablando al decodificador que forma parte de la unidad de control, y esta unidad de control es un componente, es un módulo del procesador. Llega una instrucción, el decodificador tiene una ROM de control, en esta ROM de control están todas el set de instrucciones que son propios del procesador. Cuando llega una nueva instrucción, compara
con el set de instrucciones y a partir de encontrar esa instrucción, lo que genera es un subprograma asociado a esa instrucción. Ese subprograma tiene una secuencia de pasos y esa secuencia de pasos queda disponible para que el secuenciador vaya generando órdenes de control para que se ejecuten cada uno de esos micropasos. Así es como trabaja este decodificador con cada una de las instrucciones que le van llegando. Bien, esto es todo en esta segunda parte del proceso de introducción.